quiero que aclaremos algunas cosas que yo he visto un error común en los exámenes. Y justo tengo uno por acá y yo les voy a ir diciendo cómo lo tengo acá. En la primera consigna, ¿recuerda cuando tenían que completar unas frases? El continente americano se extiende en el polo norte, ¿recuerdan? Esa la mayoría lo hizo bien, pero hubo algunos errores de norte, sur, este, oeste, ¿sí? Ponían al revés, desde el polo sur hasta el norte de la Antártida, por ejemplo. ¿Sí? Me están diciendo el mismo punto. Y se mezclaban, muchos han puesto, está rodeado de océanos, el océano Atlántico hacia el este, y me completaban el océano oeste hacia el oeste. Ponían oeste ahí en vez de Pacífico. Sí, no sé por qué causa metían eso, oeste hacia el oeste. Así quedaba la frase. ¿Sí? Después, bueno, ocupa aproximadamente el 28% de las tierras emergidas del planeta, si está bien. Y después considero segundo continente en extensión después de Asia. Eso creo que la mayoría puso bien. ¿Sí? En la segunda consigna, donde tenían que explicar las tres, la división física. ¿Cuál es la división física? ¿En cuántas partes? El En sur. 3. Tres. 3. ¿Cuál es? El norte, América del el Sur, central. América Central y América del Norte. Bien. ¿Hasta dónde llega América? ¿O qué utilizamos para separarlo a las tres? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué elemento veíamos ahí y marcamos en el mapa? El istmo. El Istmo. Bien, el istmo, ¿verdad? Y no sé por qué la mayoría puso lo siguiente, y justo tengo un examen acá. Parece que todos se han copiado del mismo. Pusieron, desde el punto de vista geográfico, ¿cómo están? Pusieron, desde el punto de vista geográfico, ¿cómo estás, Lisandro? América se divide en América del Norte, Central y Sur. Y América del Norte y Central coincide con el límite político entre México, Guatemala y Belice. La mayoría puso así. ¿Por qué causa? ¿De dónde han sacado? De internet. Porque hay varias divisiones, no solamente la cultural y la física, sino también la geográfica. Y nosotros no vimos la geográfica. Vimos la división cultural y la división física. Y recuerdan que yo les había dicho que la división física no había todavía división de países. Tomaba el continente así natural, como estaba, sin la división de los países, ¿sí? Y muchos han puesto eso, la división desde el punto de vista geográfico. América se divide en norte y central, y coincide con el límite político entre México, Guatemala y Belice. Toda la mayoría puso eso. ¿No era más fácil ir a la carpeta, digo yo, en vez de buscar por internet? Y después, y mientras que el límite entre Panamá y Colombia, creo que pusieron ahí, divide América Central del Sur. Muchos pusieron eso, ¿sí? Esa es la división geográfica. Cuando dice división geográfica es cuando tiene en cuenta la división política entre países. Nosotros no vimos esa, ¿sí? Entonces muchos pusieron eso y evidentemente eso lo han sacado de internet. ¿Sí? Sino la división física hasta el istmo de Tehuantepec, y luego tenemos hasta el istmo de Panamá. Tomamos el continente así natural como viene. ¿Sí? Nada de división entre México, Guatemala y Belice, después entre Panamá y Colombia, divide América Central y del Sur. ¿Sí? Porque acá tampoco mencionan el Caribe, las islas del Caribe, las Antillas. ¿Sí? ¿Quiere decir algo, Maxi? No, profe. Bien. Muchos han tenido errores en el 2, ¿sí? Siendo que vimos en la carpeta, hicimos mapa, ¿sí? Ahora lo voy a tomar, ahora no, en este primer examen no he tenido mucha consideración, porque si es sacado de internet, lo tendría que haber tachado, ¿sí? Ya en el segundo trimestre, en el segundo examen trimestral, ya no voy a tener consideración de eso, ¿sí? La cosa que no vimos,
en la carpeta no está en la carpeta, no lo voy a considerar. ¿Sí? A no ser que pida yo, investigue en algún país, saquen internet. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Después en el tercero, en donde habían que completar el cuadro, recuerdan, de América Latina, América anglosajona, con el idioma, colonización, economía. Muchos han puesto en economía alta y baja, ¿sí? O otros han puesto economía Estados Unidos, no se han hecho un lío. Y en cuanto a la religión, algunos han puesto que no tenían religión. América Latina no tiene religión o algo parecido, medio complicada la cosa. Y no es lo que vimos, y encima yo les he dicho que vean un video que yo había subido a la plataforma, que está todo explicadito. Hicimos el cuadro en la carpeta también, todo bien explicadito, así como está en la carpeta le pidió en el examen. ¿Verdad? No he cambiado nada. Así como está en la carpeta le pidió en el examen. Entonces, ni siquiera se tomó el trabajo de ver en la carpeta cómo estaba. Y luego, bueno, la calidad de vida, bueno, un puesto alta, baja, bueno, sí lo ha aceptado, ¿sí? Luego, en cuanto al Estado y nación, muchos han puesto que la nación tiene territorio, y es lo único que no tiene la nación. ¿Sí? ¿Nación qué era? ¿Se acuerdan? Un grupo de personas, ¿qué cosa? Era un grupo de personas Ajá. que tenían una Identidad. tradición, compartían un idioma o comida. Bien, que tienen idioma, que comparte toda una identidad. Sí, que comparten cultura, idioma, historias, tradiciones, y eso lo convertía en identidad como grupo. ¿Sí? Y han puesto que el Estado tiene una identidad de grupo de personas, un lío, también. ¿Sí? Y luego la otra consigna, la 5, perdón. ¿Recuerdan donde tenían que poner verdadero o falso? Bien. Sí. La mayoría del primero sí le pegó, sí le puso bien, porque dice la soberanía es el poder u autoridad para tomar decisiones en su territorio. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Bien, Verdadero. verdadero. El segundo, el Estado debe garantizar la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos. Falso. Falso. Falso, porque debe garantizar todo lo contrario. Tiene que no llegar a ser la explotación de los recursos. ¿Sí? Luego teníamos sobre los hidrocarburos, bueno, eso también más o menos, ¿sí? Y luego, bueno, en el último también muchos han fallado en cuanto al mapa. ¿El mapa estaba complicado o no? ¿Se acuerdan ustedes? No estaba muy difícil. Bien, muchos no pusieron, tal vez yo decía que tal vez se han equivocado de flecha, porque muchos pusieron, no ponían los istmos, por ejemplo, ¿sí? Pusieron América Latina y América Central en el mismo, ¿sí? América del Sur mandaban con América Latina, ¿sí? Muchos errores he visto. Ah, y en la última, bueno, la anterior en realidad, cuando tenían que describir o explicar cuál era el territorio independiente, cuáles eran los territorios incorporados y cuáles eran los territorios no autónomos o colonias. Muy pocos, contaditos, creo que han explicado los tres tipos. Metían todos juntos, decían, por ejemplo, territorio independiente es un territorio no autónomo que depende de otro estado, algo así. ¿Sí? Es como que mezclaban los tres territorios, no tenían bien clara la división de los tres, los independientes, incorporados y los no autónomos o colonias, ¿sí? O solamente definían uno, el no autónomo, son territorios independientes que dependen de uno, mezclaban los tres. Por eso en la recuperación, como puse, que describa los tripuse, está territorio independiente, 2 puntos, para que desarrolle. Incorporado, 2 puntos, y no autónomos o colonias, ¿sí? Para que clasifiquen los tres bien, porque si no, mezclaban los tres en uno. ¿Sí? Muchos han aprobado, pero con 6, ¿sí? Muy pocos han aprobado con más. ¿Quiere que les diga las notas?
Sí, Bueno. profe. Dale. Ah, espera que abro las... Tenía un archivito por acá. Ah, creo que lo tengo acá en el cuaderno. Ya lo voy a buscar. A ver. Ya vengo. Bien, ¿quién está? Lisandro. Bien, tienes 9. 9 tienes, ¿sí? ¿Quién más está? Carlos Quintana. ¿Tienes 10? Muy bien, le pegó todas las consignas bien. Muy bien, felicitaciones. A Álvaro. 750. ¿Sí? Uciel Costilla. Tiene 9. ¿Sí? Muy bien. Maxi Rodríguez. ¿Dónde estás, Maxi? ¿Tiene 10? Muy bien, felicitaciones. Zamorano Agustín, 750. ¿Sí? Y Santiago del Pero tenía que recuperar. ¿Sí? Creo que no habías entregado el examen. Y después entregaste y igualmente desaprobaste. ¿Sí? Eso por ahora, ¿sí? Muy bien, felicitaciones a los que han aprobado. Ahora, justo hoy están los que han aprobado bien. ¿Sí? Otra cosa que también queríamos que hablemos hoy es que ya está la... tú, Ciel, ¿tienes ahí tu examen? ¿Estás viendo algunos errores o no? ¿Me está hablando a mí, profe? Sí. ¿Tienes tu examen ahí o no? ¿O es otra cosa? Acá tengo. Ah, bien. ¿Viste algunos errores que he marcado recién o no? Y creo que en el 5 fallé, porque yo puse que en el 5B era verdadero. Bien. Era Fal- falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Así creo que era. Ah, ¿Sí? E incluso no han explicado por qué no era verdadero. Sí, eso también baja un poco la nota. Sí, algunos sí, otros no. Por lo visto, Carlos y Maxi sí habían explicado, ¿sí? O no me acuerdo, tal vez habrán explicado uno, con que uno explique me daba por satisfecha. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que también quería que veamos hoy es que ya vamos a comenzar con el tercer módulo. ¿Sí? No sé si vamos a tener tiempo para hacer el mapa político que yo quería hacerlo. Somos re poquitos hoy. Sí, sí estoy viendo. ¿Por qué? Se han No dormido. sé. no sé. Estaba lindo para acostarse la siesta, dormir la siesta. O estaba en el sol. También puede ser, porque está lindo el sol. Están afuera en el solcito. Bien, ahí les quería mostrar también lo que va el tercer módulo. Vamos a comenzar a hablar, esperemos que tengamos tiempo para hacer el mapa político que yo quería, ¿sí? Pero mientras les voy adelantando el módulo. Esto ya está subido en la plataforma, solo que está oculto para ustedes. Tengo que hacerlo visible, ¿sí? Para que lo vayan teniendo, por lo menos vayan viendo. Vamos a ver en el tercer módulo el relieve del continente americano. ¿Sí? Cuando hablamos de relieve, hablamos de montañas, mesetas y llanuras, ¿sí? De cómo se han formado los 3 tipos de relieve. Si bien hay otros relieves, ustedes también me dirán sierras, cordilleras o valles, ¿sí? Estos son formaciones dentro de estos 3 tipos de relieves importantes, ¿sí? Dentro de las montañas podemos encontrar valles, por ejemplo. Dentro de las montañas también tenemos las sierras, los cordones montañosos, las cordilleras. Dentro de las mesetas podemos encontrar también las planicies, que son los mismos, ¿sí? Y dentro de la llanura las praderas, tal vez, ¿sí? Pero todos parten de esto, de las montañas, de las mesetas, de las llanuras,
¿sí? La imagen que ven acá es del cerro del Aconcagua, ¿sí? Mendoza. Esto creo que es en La Pampa, cerca de Córdoba, y esto creo que es en Estados Unidos ya, ¿sí? O era en San Juan, no me acuerdo dónde saca las imágenes, ¿sí? Pero son diferentes tipos de imágenes: montañas, mesetas y llanuras, ¿sí? Vemos, antes de ver, en realidad tenemos que repasar otros contenidos para poder adentrarnos en el tema, ¿sí? Como la ubicación de América, ¿sí? Recuerda que se extiende de polo a polo casi, ¿sí? Tiene diferentes tipos de climas. Recuerden que va del frío al cálido y después el frío nuevamente, ¿sí? Está rodeado de océanos. La división física geográfica, ¿sí? Tenemos la del norte, América del Norte, lo que vimos hace rato, ¿sí? América Central y América del Sur. Y también tenemos diferentes climas, ¿sí? Dentro de América. Tenemos la zona cálida, que eso lo habrán visto el año pasado con el profe, ¿verdad? En todo el planeta, todo el planiferio. Sí. Zona cálida, bien, en el centro, ¿sí? Junto con el Amazonas acá, por ejemplo, ¿sí? Por eso está la selva amazónica ahí, no es porque justo creció ahí, se ha dado de casualidad, ¿sí? Es por el clima. Por eso tenemos también la meseta, la selva misionera, acá en Argentina. ¿Alguno conoce Misiones? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, ¿de qué color era la tierra? ¿Te acuerdas un poco? Colorada. Bien, ¿por qué? ¿Sabías o no? ¿Te habían dicho? No. Por la presencia de hierro. Que te viene a veces que el hierro se oxida o algún caño de hierro quedan colorados por el óxido del hierro, es por eso, ¿sí? Y además tenemos el clima cálido. Profe, se escucha trabajo. ¿Cómo? ¿Se me escucha trabado? Ah, el Uciel, te quedaste duro. O si él la escucha trabada. Ajá, sí, porque está... Uciel, ¿ya estás ahí? ¿Bien? A vos a vos se te vio trabado. Bueno. Ah, Entonces, luego tenemos la zona templada, ¿sí? En la zona de la mayor parte de Argentina, ¿sí? La zona, gran parte de Estados Unidos, todo Estados Unidos está en la zona templada, parte de Canadá, y luego tenemos la zona fría, ¿sí? Hacia el norte y hacia el sur. Esto también define después el clima de cada uno de los relieves, ¿sí? Bien, entonces, vemos que las montañas... esperen un segundo que quería mostrar otra cosa. No me acuerdo si tenía acá el otro PowerPoint. ¿Cómo se han formado las montañas? ¿Saben ustedes? ¿Por la erosión? No, erosión no. Otro relieve se formó por la erosión, por la erosión. ¿Cómo se han formado las montañas? Las montañas son Por los... choques de placas Bien, tectónicas. muy bien, por el choque de placas tectónicas, ¿sí? Si bien hay dos procesos en el cual se pueden formar los relieves. ¿Sí? Esperen que no se está abriendo acá. Ahí está bien. Hay dos procesos de formación de relieves: endógenos y exógenos. Los procesos endógenos suceden dentro de la Tierra. El prefijo endo significa dentro. Y los procesos exógenos son los procesos que se dan fuera de la Tierra, sobre la superficie. ¿Sí? ¿Están viendo algo? yo sí veo, profe. Bien. Sí. Si bien esto después aparece un mapa de Argentina, ¿sí? Todos los relieves se forman de la misma manera, ¿sí?
Entonces tenemos procesos endógenos, que los relieves se originaron en las grandes fuerzas y movimientos provenientes dentro de la Tierra, del interior, ¿sí? Que provocan el desplazamiento o el enfrentamiento de placas en la corteza terrestre. ¿Ustedes sabían, o el año pasado han visto placas tectónicas? No, creo que no, creo. No, bueno. Todo el mundo, ¿sí? El planeta, si bien tiene diferentes placas, ¿verdad? Capas, perdón. Está el núcleo, el manto y luego la corteza terrestre. ¿Eso lo habrán visto alguna vez? ¿O no? Tal vez en primaria, no se acuerdan. Bueno, el núcleo, que ya vamos a ver un video también si quieren. El núcleo es líquido porque está a muy alta temperatura. Es como roca fundida. El O sea, manto, volcanes. ¿cómo, Carlos? O sea, como son volcanes, entonces. Después, claro, del manto, la siguiente capa, que es semilíquido, ¿sí? Están la roca derretida, ¿sí? Lo que conocemos como magma. Y es lo que emerge cuando hace erupción un volcán. Y luego, cuando hace erupción el volcán, sale toda esa roca derretida que es color rojo que vemos, se convierte en lava, ¿sí? Una cosa es magma, cuando está dentro de la tierra, y luego cuando hace erupción y sale al exterior y se mezcla con los gases de la atmósfera, se convierte en lava, ¿sí? Y es la roca derretida que conocemos nosotros, ¿sí? Por eso es tan peligroso estar cerca de un volcán, ¿sí? Porque arrasa con todo, porque está a tan alta temperatura que derrite a las rocas, ¿sí? A las piedras. Esa es una, que después vamos a ver un video si quieren para aclarar más eso. Ese es un proceso, ¿sí? Que sucede dentro de la Tierra. Perdón, el manto. Y luego tenemos la corteza terrestre. Y la corteza terrestre está fragmentada, ¿sí? Tiene sectores, tiene partes, es como un gran rompecabezas, ¿sí? ¿Por qué? Es como que no toda una sola capa, sino que se ha quebrado, digamos, ¿sí? Y ha formado partes de la corteza terrestre. Ese tipo de corteza, esas cortezas, esos sectores, al estar asentados sobre una superficie semilíquida, ¿qué es lo que pasa? Está en constante movimiento. Es como cuando ustedes tiran, por ejemplo, un pedazo de papel en un vaso de agua o en una superficie con agua. ¿Qué es lo que va a pasar con ese papel? ¿Va a estar quieto? ¿Se mantiene quieto o no? O por eso a veces tiran un barquito. Profe, Sí. me anda trabado, Oiga, profe. así que voy a salir, voy a volver a entrar. Bueno, ahí te acepto cuando quieres entrar de nuevo. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, cuando ponemos un pedazo de papel, por ejemplo, en un vaso de agua o en un balde con agua, ¿qué es lo que va a pasar con el papel? ¿Se va a quedar quieto? Profe, me anda trabado, así que voy a salir, voy a volver a entrar. Bueno, dale. Y si lo metes en un balde de agua, como que se empieza a mojar y se empieza como a meterse para adentro, digamos. Bien, es cierto, se empieza a desintegrar, digamos, ¿sí? Pero va a estar en movimiento, no es que se queda quieto, se va a empezar a mover hasta que se desintegre, ¿sí? Es así pasa con la corteza terrestre, al estar asentado sobre una superficie semilíquida, ¿sí? La superficie está en constante movimiento, y esos movimientos son los movimientos de las placas, ¿sí? Entonces, y ese movimiento siempre tiene una misma dirección, no es que se mueven de un día para el norte, otro día para el sur, un día se separan y otro día se juntan. Siempre tienen el mismo movimiento, ¿sí? Esos movimientos son los procesos endógenos. Y luego tenemos los procesos exógenos, es decir, por la acción de fenómenos naturales, como el agua o el viento, ¿sí? Que se desarrollan sobre la superficie terrestre. Todos los fenómenos meteorológicos
el viento, la lluvia, el granizo, la temperatura, ¿sí? Cambios de temperatura son los procesos exógenos, todo lo que podemos sentir afuera de la Tierra, sino en el interior. Entonces, estos dos procesos, los relieves, las montañas, las mesetas y las llanuras, se forman a través de estos dos procesos, ¿sí? Uy. Las montañas, ¿cómo se han formado? Por el plegamiento de fallas o fallas del terreno, ¿sí? Generados por movimientos de placas tectónicas. El choque de placas o la separación da la formación de las montañas, ¿sí? Las montañas son altas, como sabemos, ¿sí? De gran altura, importantes irregularidades, ¿sí? Pendientes bruscas, por eso a veces no cualquiera puede subir, por ejemplo, la Aconcagua, ¿sí? Por la gran altura, por las pendientes, necesitan conocimiento de alpinismo, ¿sí? Todas esas las características de la montaña, ¿sí? Encuentran en cordilleras o cordones, ¿sí? Y son erosionadas permanentemente por los agentes erosivos externos. Si bien tal vez no vemos que están siendo erosionadas, pero permanentemente están siendo erosionadas. Por el viento, ¿sí? Por la temperatura, uy, no te quedamos sin tiempo, ¿sí? Luego tenemos las mesetas, tienen más de 500 metros de altura, ¿sí? Cuando superan la altura de los 500, de los 2000 metros, ¿sí? Pueden ser consideradas altiplanos, y son permanentemente erosionados por los agentes externos, ¿sí? Lluvias, vientos, ríos, nieve. Entonces, todos estos agentes erosivos van desgastando la montaña, y al desgastarse, se van formando las mesetas. Entonces, quiere decir que las mesetas fueron antiguas montañas, que a través de millones y millones y millones de años, fueron erosionándose, hasta dejarlas lisas, suaves, ¿sí? Y bajaron altura, ¿sí? Se desgastaron. Y luego tenemos las llanuras, ¿sí? Estas tienen entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Son planas, pendientes sí tienen, pero bien suave, que a veces no lo notamos, ¿sí? ¿Y cómo se han formado? Por la acumulación de sedimentos. ¿Qué son los sedimentos? Todo el desgaste de la montaña, ¿sí? Que ha dado formación a las mesetas, todo el desgaste se llama sedimentos. ¿Y qué son los sedimentos? La tierra, lo que conocemos la tierra, cuando a veces sale viento y nos entra en los ojos. Bueno, todo eso es sedimento. Y ahí son transportados por el río, por los vientos, y toda esa tierra, a través también de millones de años, se han acumulado en terrenos bajos, y esa acumulación de sedimento de tierra han dado formación a las llanuras, ¿sí? Por eso la llanura es apta para agricultura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen rocas, todos son sedimentos finos, donde una planta, un cultivo, puede crecer rápidamente las raíces, ¿sí? Las raíces no tienen obstáculo para crecer, entonces se desarrollan mucho más rápido, ¿sí? Y estas son las diferentes formas de relieve, ¿sí? Cordilleras, las montañas, que son como una sola, digamos, ¿sí? Las sierras, que son más bajas que las montañas, ¿ven? No tienen tanta pendiente. Los valles están entre las montañas. Luego tenemos las colinas, que son suaves también y bajas, se ven, pero son aisladas. Las mesetas, ¿sí? Fueron antiguas montañas, ven que podría haber seguido acá la altura, que a través de millones de años han sido desgastadas por los agentes erosivos hasta aplanarlas, hasta dejarlas planas, ¿sí? También se puede asentar la población, ¿sí? Si bien tiene pendiente está en altura, ¿ven? Está en altura. Y luego tenemos la llanura, que la llanura es la parte más baja,
donde se han acumulado todo el desgaste de las montañas, se han acumulado en la parte más baja, dando lugar a las llanuras, ¿sí? Estas son las placas tectónicas. Este es el mundo fraccionado, y cada una de esas fracciones se llaman placas tectónicas, ¿sí? La nuestra, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Argentina? Placa de Escocia. No, sudamericana. Ah, perdón. ¿Sí? Luego tenemos la placa de Nazca, y esas flechas que ven ustedes ahí, es la dirección de las placas. ¿Cómo? ¿Es para dónde se mueven? Bien, es para dónde se mueve la dirección. ¿Sí? Por ejemplo, ven a la placa acá que está en el Atlántico. Estas dos placas, bueno, estas placas, en realidad la placa del Caribe, por ejemplo, la placa de Escocia, la placa africana, ven acá todo esto, se separan acá las placas. Si se separan, ¿qué es lo que emerge? ¿Qué es lo que sale del interior? Es magma del interior. ¿Sí? Al abrirse, imagínense si se abre el planeta, ¿qué es lo que sale lo que está en el interior? ¿Sí? Lo que está en el interior es el magma. Al salir, ¿sí? Al separarse, sale el magma, la roca derretida, y con las temperaturas heladas y bajo cero del océano se congelan, se enfrían, ¿sí? Y da la formación de las montañas, ¿sí? También tenemos acá, en el Índico, se separan y da formación a las cordilleras dorsales, ¿sí? Que son bajo no lo podemos ver porque está bajo el océano. Luego también tenemos acá, por ejemplo, ¿sí? La placa de China. Acá también tenemos otro movimiento, que es el choque. ¿Ven que las flechas se encuentran? Estas dos placas, al encontrarse y al chocar, una han ascendido. ¿Y qué ha dado formación acá? ¿Qué tenemos acá? Unas cordilleras enormes, enormes, enormes. Las cordilleras del Bien, las cordilleras del Himalaya. Por eso tenemos acá montañas elevadísimas y enormes, ¿sí? Y en nuestra placa, ¿qué pasó acá en la placa sudamericana? Que nosotros también tenemos la cordillera de los Andes. Esta placa también hay choque de placas. Ve que esta choca para allá y esta, la de Nazca, para acá. Pero ¿qué ha pasado aquí? No solamente han chocado, sino que la placa de Nazca ha chocado y se fue por debajo de la placa sudamericana. Y entonces, al chocar, ¿qué ha pasado con la placa sudamericana? Se ha plegado, ¿sí? Se ha doblado hacia arriba. Se pliega y asciende. Este plegamiento y ascensión de la montaña da la formación de las cordilleras de los Andes nuestras. ¿Sí? Y acá tenemos diferentes tipos de placas, ¿sí? Movimiento divergente, cuando dos placas se separan y producen lo que se llama una falla, ¿sí? Y sale de acá, ¿ves que lo naranja que está acá es el magma? Entonces, al separarse, ¿qué es lo que hace? Son como grandes volcanes, ¿sí? Que salen al exterior. Pero como está bajo el océano, ¿qué es lo que hace? Se enfría y se endurece, ¿sí? Las grandes cordilleras estas. Luego tenemos movimientos convergentes, cuando dos placas se juntan, ¿sí? Y la placa más delgada se hunde sobre la más gruesa. Esto también da formación a cadenas montañosas. Esto es lo que ha pasado, estos serían los Andes nuestros. Porque la placa de Nazca, ¿qué es lo que hizo? Se han chocado con la placa sudamericana, pero se va hacia abajo. Y esta se ha plegado y ascendido. Y esta sería nuestra cordillera de los Andes. ¿Sí? Después otro día vamos a ver el video también. O les voy a subir el video ahí para que vean bien, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo de fash, de movimiento, que es deslizante. ¿Qué pasa? Estas dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias. También, ¿ve? Si bien no se chocan ni se separan, solo se deslizan de costado,
¿sí? De costado uno para el otro, uno para un lado, otro para el otro. Esta falla es la falla de San Andrés. ¿Han visto la película? La falla de San Andrés, o el terremoto de Sí. San Andrés. Bueno, esa falla es la falla deslizante, de esa falla. ¿Sí? Bueno, nos ha quedado ver el video, pero tal vez el otro día lo pueda ver. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en claro que los tres relieves, montaña, meseta y llanuras, se relacionan en la formación, porque las montañas se han formado con las placas tectónicas, ¿sí? Al chocar han ascendido y han dado formación a las montañas. Estas montañas, a través de millones y millones de años, se han desgastado. Y estas montañas, al desgastarse, se aplanan y dan formación a las mesetas. Y el desgaste, todo lo que se ha desgastado la montaña, se acumula y da formación a las llanuras. ¿Sí? Después vamos a hacer un dibujito de eso también. Ya nos queda menos de un minuto, muchachos. El lunes continuamos con esto. ¿Sí? Si es que tenemos tiempo de hacer el mapa. Sí, profe. Muy bien, vayan a descansar, tienen sueño, vayan. Chao, Nos vemos, profe. descansen, Chao. descansen. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.